Hola, hola. Parece que ya no, o se pueden sumar más adelante, ¿no? Eh, Lisbeth, Sí, me ¿estás dijiste. ahí? Sí, me Sí, dijiste. yo igual voy a empezar con la presentación y bueno, si se van sumando, mejor, ¿no? Y si Sí, no, ya estaría aunque sea contigo, o sea, digo yo, uno teniendo un solo estudiante, igual uno puede hacer la clase. ¿Ah? sí. Ya, entonces me voy a ir a la presentación que está afuera. Ya, ok. Mira, el día de hoy vamos a ver el tema ya más digamos, en profundidad sobre la intervención social. No sé si alcance tiempo para otra, pero si tú tienes alguna duda respecto a algún otro tema, ahí tú puedes indicarme, porque ya creo que estamos en la semana 6. La semana 7, creo que en la semana 8 hay una eh, tarea colaborativa. Habría que revisar eso. Pero bueno, eh, creo que ustedes están al día con las tareas. Eh, sí, Ah, creo. ya hicieron la tarea colaborativa ustedes. Sí, Y el foro también. Faltaría la tarea individual, ¿no? sí, Ya. Ok, entonces empecemos. Mire, el tema de intervención social ya de alguna forma la hemos venido anunciando sobre estos modelos en la parte teórica. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es más, eh, digamos, pertinente en lo que significa esta intervención. Siempre hablamos de temas sociales. En este caso, nosotros igual podemos colocar temas educativos, porque el tema social eh, está, o sea, el tema educativo está dentro del tema social. Entonces, para que no nos extrañemos si yo hablo de ejemplos educativos. ¿M? Respecto a esto, de partida, uno tiene que involucrar a distintos, pueden ser profesionales que estén en relación a los temas sociales. La idea es tratar de, primero, hacer una sinergia resulta en donde cada profesional, cada técnico puede aportar con algo y contribuir a, a la problemática, ¿no? Al tema que uno puede realizar, intervenir. Entonces, por un lado eso, ya podemos tener distintos actores profesionales que aporten de alguna medida sobre el tema que uno desea desarrollar. Em, Tenemos que tener también claro las bases de la intervención, ¿ya? Y eso es muy importante porque a partir de eso nosotros podemos establecer algunos elementos que son significativos. ¿Como qué elementos? Los objetivos mismos, qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué acciones se van a realizar sobre eso? Ahora, dentro de lo que es el tema, eh, digamos, del planteamiento, la formulación de objetivos, hay que tomar en cuenta, porque se producen algunas confusiones en términos qué es lo que yo voy a plantear como objetivos. Me refiero a los objetivos específicos. Y en algunos casos pueden haber algunas confusiones en donde yo digo, a ver, mi objetivo específico es este, pero hay veces que se confunden con actividades. Entonces, ese tipo de cosas uno lo tiene que tener
bastante claro. Por ejemplo, un objetivo sería lo que yo quiero conseguir estableciendo una meta, hacia dónde tengo que ir, ¿ya? Entonces, siempre hay que colocar de fondo cuando ya sea en el objetivo general, porque el objetivo general sí va a ser algo más integral, pero con una meta, digamos, evidente. De ahí tendríamos que sacar pequeños objetivos específicos para poder establecer estas pequeñas metas, ¿no? Eh, ¿Con cuál, digamos, con qué propósito? Y a raíz de cada objetivo específico nosotros podamos establecer actividades, ¿ya? Que me ayuden a lograr ese objetivo que yo estoy planteando. Entonces, una actividad es una acción que yo tengo que realizar para cumplir cierto objetivo, ¿ya? Entonces, no hay que confundir esos conceptos porque se dan mucho de repente en proyectos de todo tipo. Entonces, es bueno aclarar ese punto. Bueno, dentro de las intervenciones tenemos algunas que son muy, em, se puede decir cotidiano o frecuentes, ¿no? Eh, em, Tenemos algunos temas como cuáles, como la pobreza, la desigualdad, la drogadicción, la delincuencia, la exclusión, el desempleo, enfermedades que son, bueno, ahora quizás se ha avanzado en esa enfermedad que es el SIDA, pero en algún momento fue bien dramático con las personas que tenían ese síndrome. Entonces, bueno, actualmente creo que ya se ha avanzado médicamente en eso y creo que la gente ya conoce un poco sobre el tema. Bueno, hay temas también como la depresión y otras que son más violentas cuando se producen agresiones. Entonces, todo esto son temas que evidentemente se puede intervenir. Ahora, dentro del paraguas que nosotros llamamos educación, pueden estar incluido esto, ¿ya? Puede aparecer estos temas porque son sectores, lugares que concentran, en este caso, estudiantes, y de repente vienen con algunos temas de este tipo. Entonces, eh, hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado porque esta institución, la institución educativa, con sus profesionales, debería ser capaz de identificar situaciones de este tipo. La idea es poder investigar las razones por qué se producen en determinados escenarios, ¿no? Y poder dar una solución. Yo sé que no todas las instituciones tienen personal o están preparados para hacer lo que uno plantea, ¿no? Hacer este tipo de proyectos digamos, de investigación que de repente eh, por distintos motivos no se pueden elaborar o realizar. Y bueno, eh, se producen eh, situaciones, se producen desviaciones, digo yo, desviaciones en el sentido de cuestiones que a la larga empiezan a perjudicar el ambiente, por ejemplo, de una escuela, de una institución educativa. Entonces, por eso que es necesario tratar de evitar eso, ¿ya? Bueno, en torno a estos temas se van formando ciertos colectivos, ¿ya? Colectivos que de alguna forma
personifican a ciertos grupos de personas, ya se identifican. Estos colectivos pueden ser de diferentes índoles, ¿ah? Eh, Desde, digamos, ancianos, personas que tienen algún tipo de dificultad física, eh, puede ser también inmigrantes que llegan al país y tienen, digamos, dificultad para la adaptación. Puede ser de naturaleza cultural o racial también. Entonces, hay discriminaciones que pueden suceder en torno a estas características que se pueden identificar en ciertos colectivos, ¿no? Entonces, hay que un poco estudiar e investigar para poder entender las dinámicas, en este caso, de cada colectivo. Cuáles son las problemáticas, qué es lo que, digamos, les pasa. Entonces hay una investigación que se puede dar, empezando por eso, por esos temas con los que yo mencioné y viendo, identificando estos colectivos, si es que están presentes por ejemplo, en la institución educativa, ¿ya? O pueden ser en su, eh, digamos, alrededores o que tienen relación con las instituciones educativas. Entonces, por un lado son esas cosas que uno tiene que establecer. Bueno, el primer colectivo puede establecerse, por ejemplo, niños y niñas adolescentes. Yo anteriormente hacía al azar, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones pueden pasar? Eh, Son poblaciones, primero la definición, eh, digamos, por qué es, digamos, tendrían que atenderse, ¿no? Primero porque son poblaciones en desarrollo y especialmente vulnerables a la exclusión, violencia, explotación y falta de acceso a derechos como educación, salud y protección. Esto es lo que corresponde a la niñez y adolescencia. ¿Qué necesidades comunes pueden tener? Educación inclusiva, entornos seguros, nutrición, apoyo psicoemocional y prevención del trabajo infantil. Es, por ejemplo, correspondería a ese tipo de grupo. Después tenemos personas adultas mayores, que son, digamos, lo que mencioné hace un rato. Y, bueno, son frecuentemente enfrentan abandono, enfermedades crónicas, discriminación y pobreza, ¿ya? Por eso sería la razón de atender a este grupo. ¿Qué necesidades pueden tener? Atención médica integral, redes de apoyo, inclusión social, espacios de participación y cuidado digno, ¿ya? Porque es bien duro el tema de la vejez cuando no se preocupan de las personas ancianas. Así que, bueno, es un tema que también se puede estudiar. Personas con discapacidad, ¿ya? ¿Y cuál sería la razón de su prioridad? Suelen ser excluidas del sistema educativo, laboral, social, debido a las barreras físicas, actitudinales o institucionales. ¿Sí? ¿Qué necesidades pueden tener? Acceso universal a cualquier cosa, ¿no? Educación adaptada, integración laboral, eliminación de estigmas y apoyo familiar, ¿ya? Entonces, también son grupos también que van a necesitar esta cobertura, ¿no? Y bueno, el tema, de acuerdo a cada grupo, se debería estudiar. ¿Qué otro grupo? Mujeres en situación de vulnerabilidad.
pueden enfrentar violencia de género, discriminación laboral, falta de autonomía económica o acceso desigual a servicios, ¿ya? Entonces bueno, hay varias situaciones que las mujeres pueden estar, digamos, pueden estar expuestas, ¿ya? Sobre todo el tema de discriminación, ¿no? Laboral. Necesidades comunes, empoderamiento, claro, que se respete, digamos, a las mujeres en su trabajo, por ejemplo, protección legal, acceso a salud y educación, redes de apoyo y equidad de oportunidades, sobre todo eso, ¿no? Entonces ahí ya está el cuarto grupo, que también son importantes. Importancia de priorizar estos colectivos. Primero, aplicar acciones con enfoques de derechos, ¿cierto? Promover la inclusión y equidad social, claro. Diseñar estrategias adaptadas a sus necesidades específicas. Romper ciclos de exclusión que perpetúan o que se perpetúan por generación, ¿ya? Eh, claro que sí, porque tenemos que ya cambiar algunos, eh, digamos, incluso malas costumbres o comportamientos que son vicios en el fondo para una mejor sociedad, ¿no? Entonces, eh, es cultural esto y yo diría que en todos lados, la mayoría de los países sudamericanos pasa esta situación. Hay una cierta diferencia con otros países europeos porque hay una conciencia distinta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una comparación que de repente no es tan buena realizarla porque, o sea, sí, en un sentido es bueno porque eh, se da cuenta de las diferencias, pero por el otro lado, quizás deberíamos compararlos con los mismos de acá del barrio, ¿no? Entonces, eso significa, digamos, tratar de superarla, pero con cuestiones reales, con proyectos reales que se puedan adaptar a lo que vivimos en forma, digamos, qué sé yo, frecuente. Entonces, de repente, si nos comparamos con países que son europeos, hay una escala de tiempo que nos lleva muy adelante por distintas razones. Eh, pero bueno, si hay formas de equipararnos o que se puedan hacer acciones de ese tipo, sería fabuloso. Pero realmente la realidad nos lleva a que muy pocas veces se logran esas cosas. Entonces hay que crear conciencia. Y para crear conciencia tenemos que eh, empaparnos de estos temas, sobre todo el tema educativo, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de un caso, por ejemplo, en donde se plantea cómo podrían atacarse ciertas problemáticas, ¿ya? Eh, eh, o cómo se atacaría el tema, ¿no? Bueno, primero que nada, establecer una planificación, porque por lo mismo uno tiene que tener claro de que las cosas no se pueden hacer por intuición, ¿no? Todo tiene que tener un orden y bueno, lo que uno podría hacer es planificar. Dentro de esto tenemos el diagnóstico,
que hace un análisis de lo que uno pretende eh, trabajar, investigar en estos escenarios. Bueno, el objetivo, conocer en profundidad el problema, sus causas, consecuencias y actores implicados. Puede ser acciones que se podrían hacer, recolección de datos, ya mediante entrevistas, encuestas, observación, mapeo de actores, personas que actúan en el eventual proyecto que uno vaya a hacer y la identificación de fortalezas y riesgos. Bueno, para poder identificar sobre todo, por ejemplo, las causas y efectos de una problemática, tendríamos que acudir a ciertas técnicas que nos ayuden en eso. Una de estas técnicas es el árbol del problema, que es bueno, digamos, mencionar porque mi experiencia en proyectos siempre hay un apartado donde nos piden que identifiquen las causas y efectos de la problemática. Entonces hay que considerarlo. Acá se expone también un ejemplo, analizar por qué hay alto abandono escolar en adolescentes de un barrio urbano marginal. Puede ser un ejemplo de un estudio en un determinado escenario o institución. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Establecer los objetivos claramente a lo que se quiere llegar. Colocar las acciones que uno desea establecer, considerando de que ya mencioné que la idea es tener claro hacia dónde se quiere ir respecto a metas y nosotros con el accionar nos estamos refiriendo a actividades. Entonces, estas actividades tendrían que estar ahí, eh, ser las acciones que uno necesita para cumplir con ciertos objetivos, por ejemplo, específicos. ¿Ah? Describir el problema, establecer qué tipo de datos hay que recoger y todo eso, como les menciono, es producto de un trabajo. ¿Ya? Eh, veamos, acá hay otro. Bueno, acá sí está, por ejemplo, otra forma, ¿no? Dice definición de objetivo. El objetivo general se quiere lograr en términos amplios. eh, Perdón, la idea del objetivo, ¿cuál es? ¿Qué se quiere lograr digamos, en una descripción un poco más general? Entonces, es lo que yo les ponía, que uno tiene que tener una meta hacia dónde tiene que ir. El objetivo general es el general, el más, digamos, integral o de donde yo voy a sacar mi objetivo específico. Resultados concretos, medibles y alcanzables serían por parte del objetivo específico o el objetivo que yo derive o saque del objetivo general, por un lado. También tengo que diseñar cómo hago la intervención. Entonces ahí también no hay que asustarse cuando uno dice un diseño de investigación. En el diseño también puede ir un objetivo, pero que corresponda, por ejemplo, a la forma que yo voy a intervenir. O sea, me voy en términos de cómo organizo esto y digo, bueno, voy a realizar con esta meta esta, este diseño. Y ahí yo puedo establecer actividades, la metodología, el cronograma y los recursos necesarios. ¿Ya? Porque en el fondo lo que uno está haciendo es planificando. ¿Ya? También es importante identificar los beneficiarios y actores que van a participar en el proyecto. ¿Ya? Entonces, estos son elementos básicos que luego vamos a ver
cómo estructuramos el proyecto, porque la idea es esa, poder tener una idea de cómo vamos a ir estructurando el proyecto. En términos sociales, educativos, podemos pensar que siempre va a haber una estructura. Quizá ya en otros cursos han visto, por ejemplo, en este tema de los proyectos de innovación. No sé si este semestre, pero bueno, el tema también de las investigaciones cualitativas, el tema de metodología de la investigación, ahí han dado formatos de estructuras de cómo yo hago investigación, pero esas mismas estructuras pueden adaptar al proyecto, ¿ya? Y establecer qué es lo que yo voy a considerar para desarrollar el proyecto. Al final, un proyecto es una propuesta en donde yo tengo que identificar mi problemática, tengo que describirla, quizás tenga que hacer preguntas de, digamos, de investigación, no sé, o me salto a una hipótesis, también podría ser. Tengo que tener un marco teórico, quizás, un marco donde yo pueda relatar de algunos argumentos que son necesarios para el proyecto. Tengo que establecer los objetivos y la metodología, ¿ya? Entonces, de esa estructura que ustedes vieron en algún momento, se establecen acá en los proyectos estructuras similares, pero que están dirigidos al tema que yo necesito desarrollar. Son adaptaciones. ¿Por qué? Porque el tema de investigación sí es un tema de investigación que se llama académica. Por ejemplo, los temas de tesis de grado. Pero en los proyectos que quizás a lo mejor es necesario desarrollar son más de tipo social, intervención y son proyectos de acciones participativas. Entonces se pueden incluir otros elementos, pero quizás tienen en algún momento casos eh, o cosas que también podemos integrar al proyecto, ¿ya? Todo depende cuál es el objetivo, qué tipo de escenario se va a trabajar. Por ejemplo, si un proyecto a lo mejor de aula, eh, vamos a coger de esta estructura de investigación, seguro, algunas cosas, por cierto, porque nos ayuda a desarrollar el proyecto. Pero lo que hay que tener claro que es una propuesta. Ahí colocamos cómo, digamos, en la estructura de este proyecto de intervención, colocamos cómo en la metodología vamos a realizar las acciones o qué acciones vamos a hacer para lograr nuestros objetivos, ¿ya? Entonces también, y ya me estoy adelantando un poco, tenemos que ver después de la metodología qué resultados me parece que son los que yo deseo obtener, lograr. Y también puedo colocar un cronograma de actividades que el cual yo me voy a regir para poder cumplir los objetivos. ¿M? Y seguramente voy a tener que considerar también el tema del presupuesto. Entonces son cosas que se van adaptando a la necesidad del proyecto. Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, cómo podríamos establecer esa planificación en algún tema, ¿ya? Bueno, este está enfocado a juegos lúdicos, matemáticos, eh, de- básicos, ¿no? Entonces, hacemos una planificación con el grupo de interés, este es el curso,
establecemos por ejemplo, la actividad, el objetivo que se desea obtener. Este sería el objetivo de la dinámica, no, más no del proyecto general. ¿Eh? Las competencias matemáticas que se desean desarrollar y los niveles. Entonces, eso es una planificación que se puede realizar en una cierta actividad. Y así como esa planificación, yo debería tener para otras actividades también. ¿Ya? Entonces, eso es importante mencionarlo porque nos va a dar el, el pie o el inicio para poder comprender cómo hacemos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de, a ver, claro, del curso del semestre pasado, parece, ¿ya? Entonces este era de la sumativa 2, creo que del quinto semestre, me parece, pero era otro proyecto, ¿no? O sea, en relación a lo que van a hacer ustedes acá. Porque cada grupo de docentes establece más o menos en qué se tiene que se manejar. Bueno, en este caso ustedes como no están insertos, no sé, puede ser que estén en otros semestres también, pero el quinto semestre del año pasado sí tenía un grupo y se hizo este proyecto. Pero bueno, em, eso, no sé si tienen alguna duda, alguna cosa que comentar. No, magíster. Ya. Mire, les voy eh, bueno, lo que voy a hacer, les voy a mostrar una presentación. Yo en un momento les mencioné el árbol del problema, ¿ya? Entonces les voy a mostrar más o menos cómo sería la utilización de esa técnica, porque como les mencioné, cada proyecto en- eh, tiene su metodología y hay formatos en proyectos de intervención que piden que se haga en base al árbol del problema. Entonces eso es importante porque ya a uno no lo toma desprevenido cuando tenga que responder al formato si fuera el caso, ¿no? Desarrollar un proyecto, por ejemplo, de estos de intervención. Entonces, miren, les voy a mostrar, voy a buscar acá, que tengo que ir a la carpeta donde tengo este curso. Veamos dónde está. Acá está. Mm, mm, mm. Chanfle, ¿dónde acá está, lo tengo en. Ok. Después pues, se puede practicar esto. Sí. Bueno, acá lo tengo. Eh, yo creo que lo tenía. Bueno, acá está. Ya. Ahí se logra ver. ¿Sí? Sí, magíster, ya se visualiza. Ya. Entonces, miren, el árbol del problema es una herramienta o una técnica que permite identificar una situación como una problemática, la cual uno quiere solucionar.
es un diagrama en donde nosotros asociamos un árbol, así en forma ilustrativa, ¿no? Como está ahí en la pantalla, en donde yo tengo raíces que serán mis causas. También en el medio, en el tronco, tenemos el problema y en las ramas serían los efectos o impactos que uno logra detectar, ¿no? Entonces acá hay como una especie de, digamos, esquema, ¿no? Causas, tenemos causas secundarias y causas primarias que afectan directamente a la problemática. Igualmente tenemos efectos primarios y efectos secundarios, ¿ya? Entonces, esa es un poco digamos, la dinámica de este esquema, ¿ya? Bueno, primero que nada tenemos que identificar la problemática. La problemática se puede identificar mediante diferentes formas, ¿no? Podemos hacer una lista de problemas, podemos hacer un grupo o una reunión de personas que estén relacionadas con algunos temas y se puede hacer una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, de ahí se puede rescatar a lo mejor dos, tres temas y bueno, en algún momento también se puede definir, ¿no? Elegir uno, darle prioridad. Y ahí hay otras técnicas que se pueden utilizar para determinar la prioridad de la problemática, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos la problemática, ¿cierto? Eh, deberíamos establecer las causas, ¿ya? Que está abajo en las raíces, por decirlo ilustrativamente. Entonces, se pueden identificar causas que son, bueno, uno las va detectando ya reconociendo por la misma problemática, ¿ya? Eh, son, digamos, situaciones que en algún momento me llevan a una perdón, a una causa que es, digamos, directamente, digo yo, directamente proporcional con la problemática. Es por eso que abajo vamos a tener digamos, estas causas secundarias, ¿ya? Eh, los efectos serán los que uno identifica también, ¿no? Eh, se van dando también de acuerdo a la problemática, en donde estos efectos van a derivar directamente de esta problemática y a su vez pueden ir derivando en otros efectos que vayan sumándose, ¿eh? Entonces acá también tengo un cuadro de diagrama, pero están en torno a los efectos que puedan eh, ir produciéndose. Un poco esa es la dinámica. Y acá tenemos el esquema ya más completo. Se produce como una especie de diagramas de interrelacionados, porque puede suceder que una causa sea compartida en una causa ya más directa, ¿ya? Entonces, puede suceder. Eh, y así sucesivamente podemos ir explorando hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que se puede utilizar. Tenemos el bajo nivel educacional de los jóvenes. Es un tema bastante general, ¿ya? Pero lo vamos a utilizar como ejemplo para entender un poco más. Bueno, partimos de una, eh, digamos, causa secundaria,
en el extremo izquierdo, decimos que los profesores están mal preparados, que el currículo es inadecuado, poca oferta de cupos, están directamente relacionados con la ineficacia del sistema educacional. Es un tema bastante general, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la problemática de por qué es el bajo nivel educacional de los jóvenes, ¿ya? Digamos, se derivan de tres causas secundarias, ¿ya? Que mencioné, pero atiende a una causa principal, que es la ineficacia del sistema educacional, ¿ya? ¿Por qué sucede el bajo nivel? Por la ineficacia del sistema educacional. Después tenemos al lado derecho poca importancia dada a la educación. Necesidad de trabajar desde joven son las primeras causas. Esto nos lleva al poco estímulo dado al estudio. Es una causa. Paralelamente tenemos alto grado de hacinamiento, digamos, diría yo, en las escuelas, puede ser. Instalación, infraestructura. Medio ambiente poco favorable al estudio. Y eso ataca directamente al bajo nivel educacional de los jóvenes. Estos son ejemplos que pueden ser discutibles porque eh, es muy general. Entonces, la cuestión es captar la idea de cómo uno puede ir elaborando estos ejemplos, ¿no? O desarrollando una dinámica de una problemática. Entonces, acá, por ejemplo, hay cuestiones que dentro de esta forma de hacer estos diagramas, eh, bueno, en la redacción indican que no es muy afortunado colocar, por ejemplo, la palabra falta, ¿ya? Es un tic que de repente se lanza en la redacción, digo. Entonces, acá se colocó bajo nivel educacional de los jóvenes, ¿ya? Después, el efecto inmediato, inadecuada inserción social. Dentro de eso hay un efecto sobre la baja inserción laboral, alto grado de alcoholismo, alta incidencia de drogadicción, y esto, la drogadicción y el alcoholismo, apunta a un efecto de alto índice de delincuencia. En el caso de la baja inserción laboral, apunta a un efecto de bajos ingresos y bajo nivel de productividad. Entonces, eso es un análisis, como repito, bastante general. Eh, a la vez, nosotros podemos estructurar un árbol de objetivos. Entonces, la idea de acá es plantear el propósito central del objetivo que yo persigo, ¿ya? Y cómo lo hago es primero, siguiendo este ejemplo, este esquema, de que yo tengo que definir actividades para llegar al producto o componente que me va a permitir eso. Es como llegar a este producto final, eh, como llegar a esa meta, ¿no? Como quien dice a un objetivo más específico. Y en el otro caso también, pues, actividades que puedan llegar a otra meta, ¿no? Pero más específica. Pero esto juntándolo, llegamos a un propósito general, central. Y eso me permite llegar a un fin que sería, digamos, lo ideal en este proyecto. Entonces, miren, tenemos lo otro, que es identificar la problemática mediante esta técnica de las causas y efectos. Pero a la vez también podemos
establecer esta dinámica con los objetivos, ¿ya? Y que ya da una solución a la problemática. Eso no hay que perder de vista, ¿ya? Entonces, la solución estaría, como les dice, acá está el ejemplo anterior, perdón, está el objetivo general, las actividades que yo podría hacer, por ejemplo, estas tres, llegaría a un objetivo más específico. Acá igual tengo dos, chanfle, ahí está, que quería mostrarlo, dos objetivos, dos actividades que llegan a un objetivo, o pueden ser actividades, ¿no? Subactividades que llegan a una estrategia, ¿no? Y este me lleva a un objetivo que es un poco más específico y al mismo tiempo a la derecha también. Bueno, de eso se trata un poco, identificar cómo llegamos a concluir este objetivo general para luego establecer esta dinámica, ¿no? De las intenciones de cumplir estos fines, ¿cierto? Para poder dar una solución. Porque este ya sería el objetivo general y los demás son los fines que uno podría establecer, ¿ya? Esto de repente, digamos en positivo, los efectos que yo considero anteriormente se traducen en, digamos, si yo considero un efecto negativo, ese efecto lo tengo que colocar en positivo porque va hacia un fin para solucionar esa problemática. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos dos formas. Primero, encontrar las causas y efectos. Segundo, solucionar la problemática, en base a esta propuesta de este árbol de objetivos. ¿Ya? Digamos en sí no es tan fácil, o sea, hay que practicarlo, hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo. Entonces, te dejo la inquietud y que puedan considerarlo en, en algún momento, ¿no? Eso, ¿alguna duda sobre esto? A ver, creo que está en la plataforma, están las dos presentaciones, la que hice al principio y la que hice sobre el árbol del problema. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O alguna otra duda? No, magíster. Ya. Entonces, mire, pueden acceder a la plataforma y ahí tener sus documentos. ¿Ok? Si no hay duda, nos estamos viendo la próxima semana. Y a lo mejor trabajamos con esto que les presenté al último. En base a algo, vayan pensando alguna problemática o algo así, para ver si podemos llevar a cabo estos árboles en torno a esta técnica. ¿Ah? Para hacer algo distinto. ¿De acuerdo? Eso sería. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy Gracias, bien. magíster. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, magíster. Buenas noches. Buenas noches.